En este vídeo vamos a trabajar los problemas de optimización, es decir, estudiar cuándo una función presenta un máximo o un mínimo. Y lo vamos a ver aplicado a ejemplos de la vida normal, de la vida cotidiana. Vamos a empezar por un problema que estaría aplicado a la economía. Nos dice que un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad es la función R, está expresada en euros y viene dada en función de la cantidad invertida X, que también está expresada en euros. Y la función que nos mide la rentabilidad de ese producto bancario es esta función que vemos que es una parábola. Tenemos que calcular qué cantidad de dinero nos va a convenir invertir en dicho plan y cuál será esa rentabilidad en el caso máximo. Como queremos calcular, estamos hablando de un plan de inversión y estamos hablando de rentabilidad, evidentemente lo que tendremos que calcular es el máximo de esta función. Esta es una función muy sencilla que si la derivo, menos 0,001 por 2x, es decir, menos 0,002x más 0,4. Tenemos aquí la expresión de la derivada y en cualquier problema en el que yo quiera calcular tanto el máximo como el mínimo, tendré que igualar a 0 la derivada. Igualo a 0, despejo y obtengo el valor x igual a 200 euros. El problema es que no sabemos si este valor corresponde a un máximo o a un mínimo. Lo más fácil, como la derivada primera es muy sencilla, es volver a derivar la función. La derivada será menos 0,002 y nos damos cuenta que es negativa independientemente del valor de x. Es decir, que para el caso particular que x sea igual a 200, se cumplirá que la derivada segunda es negativa, por lo tanto es un máximo de la función. Habríamos contestado la primera pregunta: ¿qué cantidad de dinero convendrá invertir? 200 euros. Ahora nos pregunta cuál será esa rentabilidad, es decir, qué dinero obtendré. Entonces bastará con sustituir en la función rentabilidad el valor x igual a 200, que lo tenemos aquí, las operaciones, y obtendremos la rentabilidad de ese producto bancario, la máxima rentabilidad, que será de 43,5 euros. Vamos a ver ahora un ejemplo de optimización de un problema un poquito más teórico. Nos dice que descompongamos el número 16 en dos sumandos positivos tales que su producto sea máximo. Es decir, este número 16 yo lo tengo que descomponer en dos partes, en dos trozos, que los llamaré x e y, de forma que x más y sea igual a 16. Es decir, y es igual a 16 menos x. Y lo que yo quiero hacer máximo es el producto. La función que voy a trabajar, la función va a ser el producto de x por y. Pero yo tengo que sustituir el valor de y en función de x porque tengo que obtener, nos fijamos aquí que simplemente si sustituimos y hacemos operaciones, 16x menos x cuadrado, obtengo una función, como comentaba, que es ahora una función de una variable, porque yo para poder derivar esta función e igualarla a cero, tengo que tener una única incógnita. ¿Se puede derivar respecto a varias variables? Pues sí, pero es un tema que trasciende el nivel de este curso de primero de bachillerato. Bueno, derivamos esta función, que sería 16 menos 2x, igualamos a 0 y obtenemos x igual a 8. Ahora, igual que en el ejercicio anterior, tenemos que ver si este valor corresponde a un máximo o a un mínimo. Como la derivada es muy sencilla, vuelvo a derivar, me queda negativa, negativa independientemente del valor de la x, por lo tanto, x igual a 8 va a ser un valor que maximiza la función producto. Entonces los números que yo estaba buscando serán x igual a 8 y sustituyendo en el valor de la y, 16 menos 8, 8. Es decir, los dos sumandos tienen que ser iguales a 8. Vamos a ver ahora un problema aplicado más a química o física, que sería la concentración de ozono, contaminante en microorganismos por metro cúbico, viene dado por esta función que también es una parábola. X mide el tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 1990 contado en años. Y nos preguntan hasta qué año está creciendo la concentración, es decir, me piden el crecimiento de esta función y me piden también cuál es la concentración máxima, es decir, me piden cuál sería el máximo de esa función. Bueno, vamos a ver la solución del ejercicio. Tengo la función. Sabemos que para calcular máximos y mínimos yo tengo que derivar e igualar a 0. Derivo 15 menos 1,2x, que viene de multiplicar el 0,6 por 2.
la igualo a 0 y obtengo este valor. Ahora, para saber si este valor corresponde a un máximo o a un mínimo, derivo de nuevo la función. Aquí hay una pequeña errata, esto debería ser derivada segunda. La derivada segunda sería menos 1,2, menor que 0 independientemente del valor de x. Por lo tanto, para el valor concreto de 12,5, como la derivada segunda es negativa, correspondería a un máximo. Entonces, la concentración de ozono ha estado creciendo hasta 12,5 años. Después, es decir, hasta el 30 de junio de 2002. La concentración máxima, ¿cuál ha sido? Pues si yo sustituyo este valor en la función, obtendré que el valor, la concentración máxima sería de 58,75 microgramos. Fijaos que si es un máximo, yo sé que antes crece y después decrece. También se podía haber estudiado viendo que es una parábola que tiene forma de U invertida. Es decir, que el máximo lo va a alcanzar en su vértice y previo al máximo deberá crecer y después deberá decrecer. Es decir, hasta qué año está creciendo, pues evidentemente si tiene forma de U invertida, crecerá hasta el valor en el que ha alcanzado el máximo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es así también como muy de la vida normal, sería un problema más aplicado a economía. Los costes de fabricación en euros, le vamos a llamar C al coste de fabricación de cierta variedad de salchichas, dependen de la cantidad elaborada X en kilos, de acuerdo con esta expresión. Es decir, que en función de los kilos que yo elabore, voy a tener unos costes de fabricación. No será lo mismo fabricar 10 kilos que fabricar, o sea, el precio de fabricar 10 kilos no será el mismo que el precio de fabricar 100 kilos. Por supuesto, cuantos más kilos fabrique, más costes tendré de fabricación, pero además el valor de cada kilo variará en función de los kilos que yo fabrique. El fabricante estima que el precio de venta sigue esta función en euros de cada kilogramo de salchichas y queremos ver la función ganancias. Y luego qué cantidad de salchichas hay que producir para maximizar las ganancias. Es decir, construiremos la función g, ganancias, y a esa función le calcularemos su derivada y la igualaremos a 0. Y también, como siempre, nos preguntan que calculemos el precio de venta y la ganancia que se obtiene. Bueno, vamos a ver la solución. Llamaremos x al número de kilogramos que vamos a fabricar. El precio de venta va a ser este valor, y en total obtendremos por la venta de todos los kilogramos. Fijaos que si este es el precio de venta y yo vendo X, porque el precio también, no solo el precio de coste depende del número de kilogramos, sino que también depende del número de X, del valor de X, en total obtendremos por la venta X por el precio de cada kilo. Es decir, el precio de cada kilo depende del número de kilos que vendemos. Por lo tanto, yo esta función la tengo que multiplicar por X. Vuelvo a decir, esto será el precio que obtendremos por la venta de todos los kilos. Esto sería el precio de un kilo, precio de un kilo por el número total de kilos, obtengo el precio total por la venta de todos los kilos. ¿Cuál será la función ganancia? Pues la ganancia es lo que yo consigo en la venta menos lo que a mí me ha costado fabricar esos kilos de salchichas. Por lo tanto, la función ganancia tiene esta forma. Y ahora yo lo que hago es derivar. Como es una función cúbica, será menos 18, sería menos 6 por 3, 18 partido por 800 por x cuadrado más 18, que es lo que tengo aquí. Simplifico dividiendo entre 2 y obtengo esta función. Si ahora la igualo a 0, obtengo que 9x cuadrado es igual a 7200, x cuadrado igual a 800, la raíz cuadrada me salen dos valores. Evidentemente yo no puedo fabricar, recordamos que x, de los dos valores vamos a descartar el negativo, porque x era kilogramos de salchichas. Entonces podemos comprobar, pero sabemos que nos ha de salir el valor positivo. Vuelvo a derivar la función. Tenemos aquí la derivada segunda, la derivada primera, la derivada segunda sería 9 por 2, 18, partido por 400 y por x, que lo tenemos aquí. Y si yo ahora sustituyo el valor positivo, como os he comentado, me va a quedar negativo, es decir, menor que 0. Recordamos que cuando la derivada segunda
sea negativa, tengo un máximo. Por lo tanto, a mí lo que me interesa fabricar son este valor, que sería aproximadamente 28,28 kilos de salchichas para obtener el máximo beneficio. Me preguntaba cuál era el precio de venta y cuál eran las ganancias. Pues simplemente tendré que sustituir en las funciones correspondientes el valor que he obtenido y calculo los valores que me piden. Bueno, vamos a ver un problema aplicado a la física. Se ha observado que en una carretera de salida de una gran ciudad, la velocidad de los coches entre las 2 y las 6 horas, el intervalo 2-6, viene dado por esta expresión que es una función cúbica. Esto mediría la velocidad de salida de los coches. ¿A qué hora circulan los coches con mayor velocidad? Es decir, máximo de esta función. ¿Y a qué hora circulan los coches con menor velocidad? El mínimo que alcanza esta función. Tomamos la función, la derivamos, 3 por t al cuadrado menos 15 por 2, 30 más 72, la igualo a 0 y resuelvo la ecuación del segundo grado obteniendo dos valores. Ahora tengo que decidir cuál corresponde al máximo y cuál corresponde al mínimo. Lo más sencillo es volver a derivar la función, 3 por 2, 6t menos 30. Cogemos el valor 6 y lo sustituimos en la derivada segunda, obteniendo un valor positivo, es decir, habrá un mínimo de coches. Y si yo ahora sustituyo el valor 4 en la derivada segunda, obtengo un número negativo, por lo tanto, en x a la hora, a las 4 horas, a las 4 de la tarde, los coches circulan a máxima velocidad porque he obtenido un máximo. Mientras que a las 6 circulan a menor velocidad. Bueno, son muy sencillos, yo creo que no tendréis ninguna dificultad en comprenderlos. Y vamos a ver ahora otro de los problemas que tiene mucha utilidad aplicado también un poco a la economía. Una multinacional ha estimado que actualmente sus ingresos vienen dados por esta función, mientras que sus gastos vienen dados por esta función. Y lo que nos pide es el beneficio. Bueno, pues no hay que saber mucha economía para saber que el beneficio se obtiene como los ingresos que yo tengo menos los gastos. Es decir, que si yo a esta función ingresos le resto esta función gastos, obtendré una función que será la función beneficio. Es decir, me aparece la función beneficio expresada de esta manera y también observamos que sería una parábola con la forma de U invertida. Fijaos que me pregunta primero la función beneficio que ya la hemos calculado y la cantidad de unidades que deben ser vendidas para que el beneficio sea máximo y calcular ese beneficio máximo. De nuevo, derivo la función, que sería 16 por 2, 32x, más 24.000. Si lo igualo a 0, obtengo 750. Este valor puede ser máximo o mínimo. Vuelvo a derivar, negativo, por lo tanto, máximo. Deben venderse 750 unidades. Y este 750, si yo ahora lo sustituyo en el beneficio, obtendré el valor de dicho beneficio, que serían 8.300.000 euros. Si os fijáis, no sé si estáis pensando que esta función, este ejercicio, no haría falta, y tendríais toda la razón, no haría falta aplicarle todo lo que hemos estudiado de derivadas, porque sabemos que es una parábola y sabemos que, como he dicho, tiene la forma de U invertida, su máximo lo va a alcanzar en el vértice. Fijaos que si yo aplico la fórmula de siempre, la que conocemos, la del menos b partido por 2a, vuelvo a obtener evidentemente el mismo resultado. O sea, quiero decir que estos ejercicios, si lo recordáis, los habíamos trabajado en el tema de funciones, pero volvemos a trabajarlos viéndolos de una manera nueva, estudiándolos de una forma distinta, aplicando lo que hemos estudiado de derivadas, de cálculo de derivadas. Bueno, continuamos. Un problema aplicado a la medicina. En unos estudios epidemiológicos en una población se ha descubierto que el número de personas afectadas por cierta enfermedad viene dado por esta función. De nuevo, una parábola invertida. X es el número de días transcurridos desde que se detectó la enfermedad. Y nos preguntan cuántos días han de transcurrir hasta que desaparezca. Fijaos que f de x lo que marca es el número de personas afectadas. Es decir, si yo quiero que desaparezca la enfermedad, esta función ha de valer 0. Es lo mismo que decir, tengo que calcular el corte de esta función, de esta parábola, con el eje. Si yo impongo que la función valga a 0,
me queda una ecuación de segundo grado que resuelvo, no me detengo en esto porque sabéis hacerlo, y obtengo dos valores. Evidentemente tiene sentido matemático porque son las dos soluciones de la ecuación, pero no tiene sentido físico porque X era el número de personas, es decir, no tiene sentido, perdón, el número de días, es decir, no tiene sentido que hayan transcurrido menos 3 días. Es decir, al cabo de 27 días yo tendré que la enfermedad se habrá curado en toda la población. Han de transcurrir 27 días para que desaparezca la enfermedad. Después, el segundo apartado me preguntaba el número máximo de personas infectadas y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la enfermedad. Número máximo de personas infectadas, pues derivo la función, igualo a 0, despejo, yo tengo x igual a 12 que vamos a comprobarlo, pero ya sabemos, ya podemos intuir que nos va a salir el máximo porque era una parábola invertida. Vuelvo a derivar, me sale como siempre negativo, comprobación de que es un máximo. Es decir, el número de personas enfermas se da a los 12 días y el número de máximo de personas enfermas va a ser este valor x sustituido en la función que era, vamos un poquito para arriba y lo vemos, sería sustituir aquí el valor 12. Menos 3 por 12 al cuadrado más 72 por 12 más 243. Tengo aquí la operación y me da un total de 675 personas enfermas. El máximo. La función f, como hemos comentado, era una parábola con coeficiente negativo, el coeficiente director negativo, por lo tanto, este valor 12 correspondería al máximo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de 0 a 12 la función va a ser creciente, forma, insisto, de U invertida, y decrecerá a partir del valor máximo, que es de 12 a 27. En el intervalo días correspondientes de 0 a 12, función creciente, de 12 a 27, que es cuando ha desaparecido, tendríamos decrecimiento. Bueno, vamos a ver el último ejercicio, que es otra aplicación de los problemas de optimización a problemas geométricos. Vamos a calcular las dimensiones que tendría un depósito abierto superiormente, sería como una caja que la tenemos sin tapa superior, que tiene forma de prisma recto, de base cuadrada, de 50 metros cúbicos de volumen. Y queremos calcular cuál es la superficie mínima. Imaginaos que fuera cartón y quisiéramos gastarnos la cantidad mínima de cartón que queremos comprar. Por eso sería la superficie mínima. Al no llevar tapa superior, imaginaos esta caja que la hemos cortado y la hemos abierto. El área, lo que me preguntan es superficie mínima, es decir, yo tengo que minimizar la función área. Pero aparecen, fijaos que la base es cuadrada, tendré este dato que será una incógnita, pero la altura, este trocito, si yo lo levanto hacia arriba, yo creo que lo veis gráficamente, correspondería a la altura de la caja. Es decir, tengo dos incógnitas. Y hemos dicho en un ejercicio anterior que no podemos calcular, no podemos hacer un ejercicio, no podemos derivar si tenemos dos incógnitas. Es decir, tenemos que encontrar una relación entre x e y. Pero esa relación me la va a dar ese dato. Me va a decir que tiene un volumen de 50 metros cúbicos. El volumen de una caja sabemos que es área de la base por la altura. Como el volumen ha de ser 50, aquí he encontrado la relación. Si yo despejo la y, tengo que y es 50 partido por x cuadrado. Y este valor es el que yo me voy a llevar a la función superficie, que la voy a definir ahora, para obtener una función que solo tenga una variable x. ¿Cómo se calcula la superficie de esta figura? Pues fijaos, tengo por un lado que calcular el área de la parte central, que es un cuadrado, por lo tanto es x al cuadrado, que lo tenemos aquí, y luego tendría 4 trozos que son totalmente iguales, simétricos, que tienen por área este lado, sería la base, por este trocito que es lo mismo que este, es decir, x por y, base por altura, pero este trozo lo tengo 4 veces. De aquí aparece el 4xy más el x cuadrado de la parte central. Esta y que tengo aquí la voy a sustituir por la variable despejada de antes, sustituyo por 50 partido por x cuadrado, y antes de derivar me conviene hacer operaciones. 4 por 50, 200, una x de arriba se me va con una x de abajo y me queda x más x cuadrado. Si yo derivo, esto es un cociente, menos denominador al cuadrado, derivada del numerador que sería 0
por denominador, que ya no lo pongo, menos numerador por la derivada, que es 1. De ahí me aparece el menos 200 partido por x al cuadrado, más la derivada de x cuadrado, que sería 2x. Si yo igualo a 0 esta función para calcular su máximo, obtengo 2x igual a 200 partido por x al cuadrado, este x cuadrado pasaría multiplicando, este 2 pasaría dividiendo y obtengo x cuadrado por x, x cubo, igual a 200 partido por 2 igual a 100. Si yo saco la raíz cúbica me quedaría que el valor de x es raíz cúbica de 100. Voy a volver a derivar para comprobar que este valor corresponde a un máximo. Tengo aquí la función derivada, derivo de nuevo, sería, lo podéis hacer con calma, 400 partido por x cubo y la derivada de 2x, que es 2. Se derivaría como un cociente y no tiene ninguna dificultad. Si yo ahora en la derivada segunda sustituyo este valor de la x, que es el que tengo que ver si es máximo o mínimo, y hago operaciones, lo veis con calma, el resultado me da 6 positivo, es decir, corresponde a un mínimo. Entonces, las dimensiones para que el área sea mínima serán x igual a raíz cúbica de 100 y ahora me tengo que ir a esta expresión que es la que me liga la x con la y, sustituiría el valor raíz cúbica de 100 aquí, lo elevaría al cuadrado, lo dividiría por 50 y obtendría el valor de la y. Es decir, las dimensiones del depósito para que sean mínimas tienen que ser raíz cúbica de 100 y raíz cúbica de 100 partido por 2. Bueno, pues con esto terminaríamos el repaso de problemas de optimización y espero que os haya servido de ayuda.